Todos los miércoles. Bien, como todos los miércoles. Esta es la imagen a esta hora, es lo que está pasando en Perú. Ha sido destituido Pedro Castillo y está detenido. Asumirá en su reemplazo la vicepresidenta. Allí está Leonida Llano. Leonida, volvemos al encuentro con vos. Leonid, ¿qué está pasando, Leonid, con la calle, básicamente, que es lo que preocupa a la distancia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, nos encontramos en las inmediaciones de la prefectura. Teníamos hace un momento la imagen justamente de la prefectura donde se encuentra detenido el ahora ya expresidente Pedro Castillo. Y bueno, hay dos sensaciones, una mayoritaria, que es la de la población espontáneamente en las calles de acuerdo con la destitución del presidente Castillo, pero también hay manifestaciones a favor del presidente. Hay un grupo que se está manifestando en este momento en respaldo al expresidente, cuesta decirlo ya, pero es el expresidente porque hasta hace apenas unas horas era el presidente constitucional de la República y ha sido destituido precisamente de acuerdo a lo que establece la Constitución. Ha sido vacado por 101 votos a favor, como ya lo dijeron anteriormente también ustedes, y tendrá que asumir el cargo de la presidencia la actual vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, en unos momentos más dentro del hemiciclo del Congreso de la República. Leonid, me dicen desde allí algunos amigos que las Fuerzas Armadas, y hay información encontrada al respecto, estaría el jefe del Estado Mayor en el Congreso. ¿Hay algo de eso? ¿Se han acercado? Mira, no hubo pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, sino hasta hace aproximadamente unas 3 horas en que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado expresando su respeto a la Constitución de República y dando claro que el presidente solo podía destituir o disolver el Congreso de la República en el caso de recibir 2 negaciones del Consejo de Ministros, lo que aquí se dice o que se conoce como 2 cuestiones de confianza negadas, lo que no ha sucedido en la práctica. Correcto. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas se ponen del lado del Congreso de la República, que como ya les dije hace unas horas, decidió por mayoría vacar, destituir al presidente Castillo. O sea que tenemos a esta hora en perspectiva en el Congreso, imagen que nosotros estamos compartiendo en el interior, a la vicepresidente que se apresta a asumir como tal, como presidente ya en este caso, tras la consumación del hecho de la revocatoria de mandato a Castillo por 101 votos. En las afueras tenemos protestas a favor y en contra, mayoritariamente en contra del presidente, es decir, a favor de la decisión de la destitución, en un contexto donde no se cumplimenta ni el toque de queda anunciado por Pedro Castillo, ni el cierre del Congreso que había o que dio lugar a todo lo que pasó después, anticipando la moción de revocatoria que finalmente tenía pensado el Congreso llevar adelante a eso de las 3:30 de la tarde y que anticipó a la 1:30, fruto del anuncio de Pedro Castillo, que generó la reacción del propio Congreso Nacional. Hasta ahí está bien, Leonid, si uno tiene que reconstruir lo que ha ido ocurriendo en el transcurso del día de hoy allí en Perú. Es correcto el detalle de los acontecimientos que ustedes bien mencionan, pero cabe señalar que el presidente del Tribunal Constitucional, fue quien señaló en una conferencia de prensa brindada hace también alrededor de 2 horas atrás que el presidente Castillo había violado la Constitución y por lo tanto ya no era más presidente de la República y el Congreso no debía siquiera someter a votación o a debate, primero a debate, una posible vacancia presidencial, sino simplemente en aplicación de la Constitución decidir la vacancia presidencial por la disolución del Congreso, que está expresamente prohibida por la Constitución, claro, como la señalé hace un momento. Está bien, Leonid, lo que marcás. Ayúdame, querido Diego, pero lo que está diciendo es, en la Constitución estaba que nadie puede disolver el Congreso, no. Por lo tanto, ese mero hecho que es inconstitucional transgrede la norma. El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Perú le dice, bueno, eso mismo hace que caiga el mandato del presidente porque ya no está
en resguardo jurídico del país. Sí, lo que dice la Constitución en cuanto a la disolución, dice que lo que puede haber es una censura. Muy parecido al sistema, parece el sistema parlamentario. Claro. Cuando vos censurás al jefe de gabinete o al primer ministro, automáticamente se convoca a un nuevo ministro. El sistema que tiene Perú es muy parecido a un sistema parlamentario, justo lo estaba mirando, y lo que tiene es que al haber una crisis de gabinete el presidente puede disolver, pero tiene que tener la moción... Dos mociones. Claro, tiene que tener dos mociones. De respaldo que no de tuvo. respaldo que no tuvo. Como Automáticamente hace como está explicando el cronista, cae el presidente de la República. Leonid, ¿vos imaginás una tensión social perdurable? ¿Imaginás que en el apagar del día y la asunción de la flamante presidente todo tome un curso de cierta paz, todo vuelva a cierta normalidad? ¿Imaginás algún impacto en los mercados, incluso en la vida del común del ciudadano medio en Perú o no tanto? Perdón por la pregunta a la distancia, en la ignorancia de la dinámica social y política de Perú finita que tenés vos. Bien. Sí, es muy pertinente tu pregunta. Como creo que ustedes lo saben bien y la mayoría a nivel internacional conoce, la economía del Perú ha sido una economía estable durante alrededor de más de 2 décadas de estabilidad económica en este país, debido específicamente, y aquí quisiera apuntar algo que es una opinión de alguna manera bastante personal, pero que tiene que ver con el manejo independiente y autónomo que hace el Banco Central de Reserva, que es la entidad que se encarga de la política de ajuste monetario en este país y que ha actuado a lo largo de más de 2 décadas con, digamos, absoluta responsabilidad, como se dice, ordenando las cuentas en casa, y que a pesar de los vaivenes políticos que hemos sufrido y las agudas crisis políticas de las que hasta este momento no salimos, digamos que económicamente el ciudadano promedio del Perú le ha ido bien. Ojo, haciendo siempre una pausa muy pertinente, ya que todos hemos experimentado la terrible pandemia del COVID-19 a partir de 2020, y no solamente Perú quedaron afectados todos los países del mundo, y esto definitivamente incidió en un mayor grado de pobreza en nuestro país. Sin embargo, cabe resaltar que la economía se ha mantenido estable. El dólar, mencionó hace un momento, hoy se cotiza aproximadamente a 3.83 soles por dólar. Tuvo una tendencia al alza hace apenas unas semanas, pero precisamente el Banco Central, cada vez que sucede este tipo de alzas originadas por fuentes del exterior o por motivos del exterior, siempre digamos que lo regula, porque el Perú es uno de los países que tiene una de las mayores reservas internacionales de la región, con lo cual puede permitirse salir al mercado y comprar y vender dólares para evitar que la inflación aumente. Leonid, nos quedamos un poquito pendientes, expectantes. Estamos viendo la imagen de la vicepresidenta Dina Boluarte llegando al Palacio Legislativo. Está caminando con un traje amarillo. Está flanqueada por asesores y guardaespaldas. En estos momentos se está dando los primeros pasos por la alfombra roja, que la va a depositar en el interior del Palacio Legislativo, que la va a ungir presidente de la Nación. Será la primera vez que una mujer ocupa el cargo en Perú, ¿verdad, Leonid? Es correcta tu afirmación. Es la primera vez en la historia de la República que una mujer asumirá el primer mandato de la Nación. ¿Quién es Leonid Dina Boluarte? Describímela, aunque sea en términos breves, sencillos. Sí. Bueno, Dina Boluarte es la actual vicepresidenta, por lo tanto es parte de la plancha presidencial del expresidente Castillo. Ella llegó al poder con el partido Perú Libre, por el cual el expresidente Castillo llegó a Palacio de Gobierno, y desde un inicio del mandato del presidente, que apenas si ha durado unos 17 meses, para muchos ha sido todo una eternidad, ella evidentemente tomó siempre una postura de apoyo y respaldo al presidente de la República, hasta hace algunos meses en los que ella fue
digamos, cuestionada en el Congreso de la República, y el día de ayer precisamente se sometieron una votación en el Congreso para digamos, encausar a la vicepresidenta por actos digamos, incompatibles con su función pública, dado que se decía que había ejercido doble acto público cuando no está permitido por la ley ejercerlo. Bueno, se archivó el caso de la vicepresidenta y hoy ustedes están diciendo que ya se encuentra en la alfombra roja porque va a ser la nueva presidenta del Perú. Qué curioso. Leonid, de todas maneras preguntaba y hacía alusión a qué formación tiene, qué estudios cursó, de qué origen. Dame un poquito la semblanza de la que va a ser presidente en los próximos minutos, porque todo está presto en el Palacio Legislativo. Ella está ingresando, está empezando a saludar a los legisladores, va a juramentar allí con la mano sobre la Constitución del Perú, respetar la Constitución. A ver. Por el presidente del Congreso de la República, señor José Williams, y ella, como te decía hace un momento, llegó como parte de la plancha presidencial, formó, digamos, parte del grupo político Perú Libre que llegó a Castillo al poder, digamos que se presenta hoy como la posibilidad de ejercer una presidencia, porque evidentemente también por la Constitución ella deberá llamar a elecciones próximamente, pero como para ejercer la presidencia como una persona que busque por fin el diálogo y el consenso que tanto se espera en este país. Gracias, Leonid, enorme placer, un abrazo a la distancia. Muy gentil, muy generoso por tu tiempo, por tus precisiones, por permitirnos adentrarnos en ese capítulo en el exterior de lo que pasa en el Congreso y en la calle. Dina Boluarte, déjame agregarte, Paulino, nació el 31 de mayo de 1962, tiene 60 años, nació en una localidad que se llama Chalhuanca, allí en Perú, se graduó de abogada en la Universidad San Martín de Porres, hizo estudios de posgrado también en esa misma universidad, trabajó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como abogada y también como jefa de esas oficinas, cargo que ocupó desde el 2007 hasta que luego empezó su carrera política y terminó siendo vicepresidenta de Pedro Castillo y actualmente presidenta electa. No fue diputada antes, senadora antes, en principio, o sea, no tenía cargo legislativo, no tuvo. Ahora te lo chequeo. Es un emergente del partido de Castillo, digamos. Sí, sí. Con lo cual es alguien que estaba en lo privado con funciones públicas, se vuelca a la política y ahora tiene el enorme desafío de comandar. Ha sido candidata en 2018 a la alcaldía de Surquillo por el partido Perú Libertario. O sea que su primer antecedente legislativo, mejor dicho, electoral fue en 2018. 2018, hace 4 años. Y después, ministra de Estado en 2021. No, por eso, nunca fue una dirigente político, no viene de la dirigencia estudiantil, no viene de la dinámica política de los últimos 15, 20 años, tiene 62 años como marcabas. Sí. Bueno, Manu, no me pasa inadvertido el dato de la decisión de la economía con todos estos... Eso iba a reseñar, porque viste que el cronista lo que dijo, que el Banco Central, y yo estaba buscando la Constitución de Perú, tiene una característica, el Banco Central, mirá, y lo voy a leer textual. A los gobiernos, digamos. Claro, no, ¿cómo se siente la crisis política de lo económico? Sí, igual son cosas que te pasan en todos los países donde tienen un Banco Central independiente. Vos tenés en Brasil que un día vota izquierda y otro día vota derecha y sin embargo las determinadas variables siguen igual. En lo que respecta a Perú, efectivamente Perú es un país que lleva 2 décadas de relativa estabilidad. El último año, Alberto Fernández dice que la inflación argentina es culpa de la guerra. Bueno, la misma inflación debería tener Perú. Perú en los últimos 12 meses acumula una inflación del 8,3%. ¿Cuánto? 8,3% en el último año. Y tienen la expectativa de que el año que viene, el 2023, la inflación sea del 3%, ¿no? Además, para que te des una idea, este año va a crecer Perú el 2,7%, el año que viene va a crecer el 2,5%, fíjate lo estable. Y hoy el periodista ahí en Perú decía que el dólar estaba a 3,85, el año que viene se espera que esté en 4. Fíjate la diferencia que hay ante un episodio político de suma gravedad en relación a lo que
podría ocurrir en la Argentina. Bueno, de hecho, vos fijate, vamos al extremo argentino. Vos en el 2001 tenías la peor crisis institucional, creo que presidentes en una semana, desde el 83. 5 presidentes en una semana, y sin embargo, hasta que vos no metiste mano en el Banco Central, la inflación al menos no se movía. No. Podemos discutir todo lo demás, por supuesto. Pero digo, vos como tenés un Banco Central independiente y que no lo dejás hacer con la maquinita de hacer billetes lo que quiera, bueno, en principio tenés algún resultado positivo, ¿no? Lo que está diciendo Manu tiene enorme actualidad, porque con el dólar soja, con el cual el gobierno junta dólares, también libera pesos y también Exacto. tiene que imprimir pesos para comprar el descalce. Y aparte, Argentina tiene un problema de deuda colosal, tanto en pesos como en dólares. En Perú la deuda es del entorno al 34% del producto, que para comparártela con la Argentina, en Argentina estamos cerca del 90%. O sea, es casi un tercio de la deuda que tiene Argentina en términos relativos. Sí, a ver, son países con instituciones, al menos en lo que respecta a la Dinámica económica. política monetaria, diferente. Claro, no es menor lo que estás contando. Lo que decía de la Argentina es el próxima semana, el miércoles se da a conocer el dato de jueves, el dato de inflación, jueves. Y el miércoles 14, el día previo, Argentina tiene que renovar, rollover, o hacer rollover de más de 400.000 millones de pesos. 465.000 millones de pesos. Que están básicamente en manos de privados e inversores institucionales. De hecho, ya hoy, no del Estado, digamos. Bueno, de hecho, hoy cuando abrió el mercado, tuviste un sustito con el dólar blue, por ejemplo, que picó 5 pesos en 2 minutos. Después se bajó. estabilizó y después subió con respecto a ayer 1 o 2 pesos. Pero digo, lo que empezás a visorar en el horizonte cercano es que tenés una montaña de pesos que vas a tener que emitir. Tenés el dólar soja, que en definitiva por cada dólar agarraste la maquinita y emitiste. Para cubrir el déficit vas a agarrar la maquinita y vas a emitir. Para cubrir la deuda, que no te rolobeen, para que no te pateen para adelante, vas a imprimir. Entonces, y además tenés las LELIX, que es una impresión diaria de cerca de 24.000 millones de pesos. O sea, vos tenés una bomba de pesos, primero que nadie se está encargando de hacer absolutamente Pero nada. es un intangible en principio por ahora, El que la es un sociedad no intangible. ve. Ah, no, por supuesto, claramente. Y que algún día se destapa y ese día van a decir, ¿vieron? Fue él, Totalmente, no yo. totalmente. Pues no, bueno, por supuesto. ¿Está Acá el debate es, bueno, cuándo ocurre ese episodio, ¿no? Si es Pero que está ocurre. claro que uno cada vez que emite un billete, no importa dónde esté, si está en el Banco Central, lo que le llamamos nosotros esterilizado, si lo tenés vos en el bolsillo o si lo tiene Ernesto y hoy va a ir al supermercado a gastar ese peso, más tarde o más temprano eso termina en inflación. Después vemos qué tanta pericia tienen los funcionarios para efectivamente hacer que eso se demore lo más posible, pero siempre termina en inflación. Y déjame hacerte una aclaración más. El presidente del Banco Central dura 6 años en su cargo. Se supone que está hecho para que trascienda a los presidentes. Correcto, que duran Y acá 4. ya hace muchísimos años que los ponemos a dedo, a gusto del presidente, porque sabemos que el Banco Central no es ni más ni menos que una pata más del poder político. Sería como si Ben Bernanke o ¿quién fue el histórico de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Greenspan. Greenspan, que duró 3 décadas, creo, ayúdame, Manu, Sí, que sí, tenés más 3 precisión. décadas. Pasó gobiernos demócratas, republicanos, y el tipo era como la voz económica. Por Exactamente. supuesto hablaba muy poco, ayúdame, Sí, eso sí. pero era la O sea, estabilidad acá norteamericana. en la Argentina los últimos periodos de independencia del Banco Central, si se quiere, fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, donde había baja inflación. De Hasta un Redrado. dígito, hasta Redrado 2010, que te Amotinado. acordás que se atrincheró, Claro. porque claro, Néstor Kirchner lo quería sacar. A partir de ahí, todos, como dice Manu, nombrados por el presidente, ni siquiera el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri tuviste 2 presidentes del Banco Central. Tres. Tres. Porque Sturzenegger, Toto Caputo y Sandleris, que fue el último, ¿no? Bueno, pero eso es un En problema. 4 años, 3 en 4 Eso años. es un problema de lo que vos dijiste comparando con Perú, de la institucionalidad. La Claro, institución por Banco supuesto. Central ha sido desvirtuada. En los 90, la Carta Orgánica, artículo 3, te decía que era para preservar el valor de la moneda. Punto Hoy es final. Punto digamos, final. y que Hoy es para la alcanzaba. producción, dar crédito, para el desarrollo, para los trabajadores. No. El Banco Central cumple otra función. ¿Qué es la cláusula democrática a la que hizo alusión Patricia Bullrich, que es la que va a respetar a la Argentina? Es el etcétera? artículo 20, que es una cláusula que está en la Carta Democrática de Interamericana, que automáticamente cuando pasa una situación como la que está pasando ahora en Perú, automáticamente todo el sistema interamericano tiene que hacer funcionar y convocar desde los distintos organismos interamericanos, convocar a las partes para tratar de que no se desmadre definitivamente la cuestión. Sería respaldar lo que el Congreso está Exactamente. estableciendo y del cual está emanando la decisión de consagrar
a la propia Dina Boluarte como presidente. Siempre en el marco de la normativa vigente del país que tiene la crisis. Claro. Es decir, vos no te podés meter desde afuera y decir, bueno, es Paulino el presidente. No. No. Es decir, lo resuelve cada uno de los países. Ahí está la imagen del Congreso. Ya ha llegado la vicepresidente hasta aquí. Va a ser ungida presidente en minutos. Será la primera vez que una mujer encabece el Poder Ejecutivo en la República del Perú. Es otro presidente que se va expulsado. Pasaron varios, Paulino, una lista interminable. Recordá la que la decíamos muy temprano. De presidentes peruanos que cayeron en desgracia. El caso de Kuczynski, que fue presidente del 2016 al 2018. El último que fue Martín Vizcarra, también destituido. En medio de la pandemia, además. Exactamente. Es una crisis que había llevado al recambio de 6 ministros de salud. Alan García, que fue el caso quizá más paradigmático porque fue presidente de Perú del 2006 al 2011, pero termina suicidado en 2019, investigado. Claro. Lo iban a buscar para detenerlo. Exactamente, y él se causa pegó de un tiro. corrupción. Ahora, perdón, ¿Alan García no había sido presidente en los 80? También Fue el regreso de Alan García. Tuvo 2 periodos, exacto. El último fue... Creo que fue concomitante con Alfonsín, Alan García. A mi gusto sí, porque Sí. es uno de los que estaba en esa década, para muchos la década perdida. Exacto. Y creo que Toledo también fue destituido, ¿no? Toledo fue no. a principios de este siglo, entre 2001 y 2006, y después también Ollanta Humala, que fue del 2011 al 2016, que también terminó. O sea, estamos destituido. hablando de 6 en 25 años, 20 años. Desde este siglo, desde Sí. el 2000 a esta parte, estamos hablando de 5 no, hoy con Castillo 6. 6, por eso con digo. Castillo 6. Bueno, 6 presidentes en 20 años. Nosotros tuvimos 5 en una semana. Está bien, pero, sí, está bien, pero para Es la hacer, inflación, fue la inflación. para hacer un salvoconducto, es cierto que en la Argentina no se interrumpe la democracia, No. desde el 83. Lo que hubo fue un adelantamiento de poder en el 89, de entrega de mando, de Exacto. Alfonsín De pactado Alfonsín a con Menem, y sí una interrupción en 2001 crítica, brutal, pero única. Única. Quiere decir, después no hubo más. Sí, y que Perú el tuvo propio- 5, con estas 6. Y que los Perdón. propios resortes de las Del sistema instituciones institucional. lograron Ah, sí, claro, que correcto. todo vuelva a la normalidad, ¿no? Que después uno puede estar más o menos de acuerdo con lo que vino, Absolutamente. pero desde lo Institucional. funcionó. Y después no podemos dejar de mencionar el caso de Fujimori, que quizá fue el más paradigmático en Perú en los 90, que fue condenado por justamente lo que hizo hoy Pedro Castillo. O que quiso hacer. O que quiso hacer, que es intentar disolver el Congreso, ni más ni menos, ¿no? Reconstruyendo, Castillo sorprende este mediodía, 2 horas antes de la convocatoria del Congreso a discutir una revocatoria de su mandato, por considerarlo inhábil moralmente, haciendo una cadena nacional diciendo esto. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Esto llevó a la reacción ¿de quién? De los diputados que anticipan 1 hora y media su debate, establecen una declaración en apoyo a la democracia, de repudio al intento de cierre del Congreso y de autogolpe de Estado, así lo definieron. Se expresó el presidente del Superior Tribunal de Justicia en Perú, dijo eso es inconstitucional, ya de hecho lo saca del poder a Castillo, y Castillo caminando por la calle, la gente lo frena, etcétera, es detenido, termina preso, destituido y preso. Y estas son imágenes del Castillo ya preso, detenido en una alcaidía hace un ratito, nada más. Qué imagen, El presidente que no tomó vuelo, no pidió asilo, se especulaba con múltiples versiones. Es una imagen. Castillo que además lee la declaración del estado de sitio
con un papel que no paraba de moverse, Impresionante. que daba cuenta de la tensión, el nerviosismo o quizás otra cosa, no lo sabemos. Luego apareció el Congreso y el Congreso por 101 votos vota la destitución previo el documento que, esta es la votación, este es el recinto, previo a lo que sucedió con este documento que quiero compartir, que yo creo que es la clave para volcar decisivamente a favor de la institucionalidad el proceso político en el día de hoy en Perú, que es el comunicado conjunto de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas de Perú. Despegándose de Castillo. Despegándose de Castillo y tras la renuncia de 9 ministros que dijeron que abrazaban la democracia y que en virtud de sus convicciones no podían seguir adelante. Empezó por el canciller, pasó por el ministro de Economía, el ministro de Trabajo y Cultura. Y terminó en su propia vicepresidente, ¿no? Su propia vicepresidente, que en lugar de acompañar a Castillo, la vicepresidente termina yendo ¿a dónde? Al Congreso, al que Castillo quería cerrar. Dina Boluarte, que ahora va a asumir como presidente, diciendo por tuit, en la comunicación por tuit 4.0 de estos tiempos, que rechazaba la decisión de Castillo de perpetrar, fíjate los términos, perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Y acá viene lo más importante, es un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Eso era a las 3:10 de la tarde, ustedes lo veían. Minutos después se conocía este comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en el que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ponen en conocimiento a la opinión pública que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido, el artículo 134 de la Constitución Política, que establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha consensuado o negado su confianza a los consejos de ministros. Bueno, es bastante extenso. pero muy bien, pero ese es el dato más importante. Y aquí el Congreso resuelve. ¿Qué resuelve? Declara la permanente incapacidad moral del presidente de la República y, por tanto, la vacancia de la presidencia de la República. Y hace un rato, Paulino, la posición del gobierno argentino, la posición oficial de Cancillería. Que a través de un Twitter, en términos de la comunicación 4.0, mundo digital si los hay, dice: Argentina lamenta y expresa su profunda preocupación por la crisis política que atraviesa la hermana República del Perú y hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y el orden constitucional. Hasta ahora, Paulino, esto que estamos viendo fue la única manifestación oficial del gobierno argentino. No habló el presidente. Nadie. Cristina Fernández de Kirchner. Mucho menos. Preocupada en sus temas. Pausa. Ya volvemos.